Bueno, pues vamos a empezar entonces con la clase de hoy. La clase anterior estábamos revisando sistemas de ecuaciones de dos incógnitas, ¿de acuerdo? Estos sistemas de ecuaciones también se conocen como sistemas de ecuaciones 2 por 2. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que si tengo dos incógnitas o dos literales, es forzoso que yo tenga entonces dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Para que de esta manera podamos aplicar dicho sistema de ecuaciones y encontremos los valores que satisfagan ambos elementos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con uno de los ejercicios que quedaron de tarea. El ejercicio que tenemos del lado izquierdo del pizarrón. El ejercicio o el enunciado nos dice lo siguiente. La factura de teléfono del mes pasado ascendió a un total de 39. Y aquí en este caso el número, recuerden que no importa. Pueden ser dólares, pueden ser pesos, pueden ser euros. Simplemente es un valor que estamos tomando. Entonces asciende a un total de 39 por un consumo de 80 minutos y este mes de 31.50 por 55 minutos. El importe es la suma de una tasa fija más el precio por los minutos. Entonces, cuando nos están hablando de esta tasa fija, quiere decir que ese valor nunca va a cambiar. Entonces, vamos a tomarlo como si fuera X, ¿de acuerdo? X. Y pues X en la segunda ecuación también. Porque recuerden, ese valor no cambia. Ahora me dicen que necesitamos encontrar el precio por los minutos. Pues ese precio por los minutos vamos a manejarlo como si fueran nuestros términos en Y. Entonces, la tasa fija más el precio de los minutos, ¿de acuerdo? Más el precio de los minutos, solo que en este caso sí nos están dando esos elementos. Para el mes anterior nos están diciendo que fueron 80 minutos, y esto nos da un total de 39. Y para este mes fueron un total de 55 minutos y esto nos da un total de 31.50. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo como 31.5. Entonces, con estas dos ecuaciones, pues nosotros ya tenemos ahora sí conformado nuestro sistema lineal, nuestro sistema de ecuaciones. 2 por 2. Tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones para resolver. Entonces, vamos a empezar a aplicar pues los procedimientos que ya nosotros hemos trabajado anteriormente. Vamos a partir de esta parte del pizarrón para que nos quepa bien y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, fíjense, como nos están pidiendo el precio simplemente de los minutos, en realidad lo que a nosotros nos interesa encontrar es el valor de la Y, ¿de acuerdo? Otros ejercicios nos piden encontrar el valor de X simplemente, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar forzosamente a la Y. En este caso, pues necesitamos los minutos. Por lo tanto, pues vamos a eliminar este valor de X. ¿Qué es lo que hacemos? Pues podemos decir que a la ecuación número 2 la vamos a multiplicar por menos 1, ¿de acuerdo? No olviden que esta es ecuación 1 y esta ecuación número 2. Entonces lo voy a reescribir en la parte de abajo. A la ecuación 1 no le hago nada, entonces decimos x más 80, y es igual a 39. Y abajo pues voy a multiplicar por un menos 1 a x más 55y, y esto va a ser igual a 31.5. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos este primer paso. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones resultantes. Reescribo la ecuación 1 porque recuerden, no le hemos hecho nada, entonces decimos x más 80y, perdón, déjenme cambiar. X más 80y es igual a 39. Y en la parte de abajo, pues decimos menos 1 por x se convierte en menos x. Menos por más es menos 55y. Y esto debe ser igual a menos 31.5. Entonces, ahora sí ya nosotros podemos llevar a cabo la agrupación de nuestros elementos. ¿Qué podemos observar? Bueno, pues que x con menos x se van, y aquí decimos 80 menos 55, esto me queda como resultado 25y. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues bueno, hacemos la resta. 39 menos 31.5, esto nos queda como resultado 7.5. ¿De acuerdo? Y ahora, pues simplemente lo que hacemos es despejar el valor de y. En este caso, pues decimos que y
es igual a 7.5 sobre 25. Y entonces, si nosotros hacemos esta división, pues esto en realidad nos va a quedar como 0.30. ¿De acuerdo? Este sería el resultado. 0.30. Por lo tanto, el precio por cada minuto va a ser igual a 0.30. En este caso, nosotros ya podríamos decir que, pues vamos a dejar hasta aquí el ejercicio. Sin embargo, vamos a comprobar o vamos a verificar cuál es el costo de esta tasa fija que nos están pidiendo. Y entonces, pues simplemente sustituimos este valor de y en alguna de las dos ecuaciones. Por ejemplo, pues vamos a sustituirla en la ecuación número 1. Entonces decimos, sustituyendo y igual a 0.3 en la ecuación 1, y entonces la sustituimos, decimos x más 80 multiplicado por 0.3, esto debe ser igual a 39. Seguimos haciendo nuestra operación. Déjenme cambiar de color. Esto se convierte en x más 80 por 0.3. Esto nos da un valor de 24, perdón. Y esto es igual a 39. Despejamos a x, entonces x es igual a 39 menos 24. Y x es igual a 15. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros ya encontramos, en este sentido, si nos pidieran el valor de la tasa fija o la renta fija mensual, que en realidad ese tendría que ser el nombre, y el costo por minuto de este recibo telefónico que nosotros acabamos de descubrir. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, la parte de la comprobación sería ahora sí sustituir ambos valores en ambas ecuaciones para descubrir o determinar que sí se cumpla esta igualdad. Por ejemplo, vamos a encontrar, pues, en la ecuación 2. Voy a poner por aquí comprobación en la ecuación 2, ¿de acuerdo? Y entonces simplemente sustituyo los valores. En lugar de x vamos a poner un 15 más 55 por el valor de y, que sería 0.3, y esto debe ser igual a 31.5. ¿De acuerdo? De este lado que me queda, pues bajo al 15 más 55 por punto 30 o por punto 3, pues bueno, aquí decimos 3 por 5 son 15, llevo una, 3 por 5 son 15 y una, 16, y pongo mi puntito aquí. Esto debe ser igual a 31.5. Si hacemos nosotros la sumatoria de 15 más 16.5, pues sí nos queda el 31.5 en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, ya comprobamos la ecuación número 2. Ustedes como ejercicio comprueben la ecuación número 1. Sin embargo, ya yo puedo comprobar que es correcta porque por esta sustitución que nosotros hicimos de este lado. ¿De acuerdo? Si sustituimos 15 aquí, ¿qué decimos? 15 más 24, pues sí me queda un 39. Por lo tanto, los valores, como les reitero, son correctos para ambos lados de nuestra ecuación. Ambas incógnitas ya encontramos su valor en ambas ecuaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con el siguiente ejercicio. Tengan mucho cuidado porque aquí de repente pueden llegar a confundirse a la hora de acomodar sus valores. Y entonces fíjense, del lado derecho nos dice que un avión dispone de 32 asientos de clase A y 50 de clase B, cuya venta da un total de 14.600 euros. Recuerden, aquí no importa tanto la unidad, ¿de acuerdo? Sino el valor que nos están dando. Entonces ya podemos empezar a escribir la primera ecuación. ¿Qué me están diciendo? Y vamos a tomarlo con colores distintos. ¿Sale, vale? Vamos a decir que tenemos 32 asientos de la clase A más 50 asientos de la clase B. Y si nosotros vendiéramos todo en la terminal, en el aeropuerto, recibiríamos un total de 14.600, ¿de acuerdo? 14.600. Pero la siguiente parte del ejercicio que nos dice que hasta el momento solamente se han vendido 10 asientos para la clase A y 40 asientos de la clase B. Y esto vamos a recibir un total de 7.000 euros. ¿Perdón? Déjenme de una vez aprovecho escribir esto. Y entonces, pues de nueva cuenta ya tenemos conformado nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas
y 2 ecuaciones. Se cumple este requisito de que sean forzosamente 2 por 2. De nueva cuenta voy a partir esto y entonces ahora lo que nos están pidiendo es el costo de cada uno de los boletos. Es decir, necesitamos encontrar el valor del asiento de clase A y el valor del asiento de clase B. Entonces, ven, pues hay que eliminar obviamente alguno de estos dos elementos. Posiblemente el que nos convenga comenzar a eliminar, pues podría ser los asientos en A, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es multiplicar de manera cruzada los coeficientes, solo que fíjense, aquí en este caso ambos elementos tienen signo positivo. Alguno de ellos forzosamente va a necesitar llevar un signo negativo. Entonces, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Déjenme tomar otro plumón que pinte un poco más finito. Déjenme tomar este y vamos a reescribirlo. Entonces decimos menos 10 que multiplica a 32A más 50B. Esto debe ser igual a 14,600. ¿De acuerdo? Y ahora abajo, 32 que multiplica a 10 veces A más 40B. Y esto debe ser igual a 7,000. Fíjense, ahorita yo estoy tomando como literales a las clases. Sin embargo, esto también bien pudo haber sido X y Y. No se olviden que ahí no importa la literal que utilicemos, siempre y cuando, en este caso, si yo utilizo para la clase A, obviamente la literal A, pues también en la siguiente ecuación tengo que utilizar la misma literal. Entonces, pues vamos a hacer esta resolución, ¿de acuerdo? No olvidemos, bueno, también aquí hay que hacer la anotación. Esta es ecuación 1 y esta vendría a ser la ecuación 2. Esto es importante porque más adelante las vamos a volver a utilizar. Y entonces resolvemos estas multiplicaciones. Los primeros elementos, si se dan cuenta, todos van a quedar negativos. Y entonces, ¿qué decimos? Menos 10 por 32, esto nos va a quedar a menos 320A. Menos por más es menos, 50 por B, por 10 se convertirá en 500B. Y esto va a ser igual a menos, otra vez, por el signo, 146,000. ¿De acuerdo? Porque aquí estamos agregando un 0 de más. Ahora en la parte de abajo, ¿qué nos queda? Pues vamos a hacer la multiplicación. 32 por 10, esto me queda 320A. Positivo por positivo es positivo. 32 por 40, esto me queda como resultado 1280B. Y esto me queda como resultado, pues ahora multiplicar 32 por 7,000. Y esto me queda 224,000. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahora sí la posibilidad de empezar a hacer nuestra agrupación de elementos. Podemos observar que para los valores en A, pues se anulan, tienen la misma magnitud, sin embargo, signos opuestos se anulan. Verificamos qué ocurre aquí. Tengo dos elementos agrupados en B que tienen signos opuestos. El mayor es el positivo, por lo tanto gana su signo. Y a 1280 le quitamos 500. Esto se convierte en 780B. Y esto va a ser igual a ¿qué? De nueva cuenta, la agrupación de dos elementos que tienen signos opuestos. Podemos apreciar que el mayor es el 224,000. A 224,000 le quitamos los 146,000 y esto nos queda como resultado 78,000. Y pues aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a despejar AB. B va a ser igual a 78,000 sobre 780. ¿De acuerdo? Y si nosotros hacemos esta operación, pues vean, incluso ya podemos ir observando cuál es el comportamiento de estos elementos. Son similares, la única diferencia es que el numerador tiene dos ceros de más. Entonces eso ya nos da una idea de que nosotros al dividir los 78,000 entre 780, nos va a quedar como resultado un 100. ¿De acuerdo? Entonces, cada boleto de la clase B tiene un valor de 100 euros. Ahora vamos a encontrar el valor de los boletos para la clase A. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues ya sabemos. Tomamos este valor y lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, vamos a sustituirlo ahora en la ecuación número 2. Entonces decimos, sustituyendo B
en la ecuación 2 que tenemos, decimos 10A más 40 por, en este caso serían 100, y esto debe ser igual a 7000. Perdón, espero que se alcance a apreciar todavía bien por ahí en pantalla. Y entonces aquí sustituyo el valor, los 100. Hacemos las operaciones, decimos 10A más 40 por 100, esto se convierte en 4000 y esto debe ser igual a 7000. Despejamos 10A, esto nos queda como 10A es igual a 7000 menos 4000. Ahora despejamos a la queremos dejar solita, A es igual a ¿qué? 7000 menos 4000, pues esto se convierte en 3000 sobre 10. Y si hacemos esta operación, pues ¿qué obtenemos? Que el boleto para la clase A va a ser igual a 300 euros. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos el valor para el asiento A y para el asiento B. Obviamente lo que ustedes tendrían que hacer como ejercicio sería hacer la comprobación de ambas ecuaciones. ¿De acuerdo? Podemos hacerlo, como les reitero, pues con la parte de abajo. ¿Qué decimos? 10 por 300, y es más, lo voy a colocar, simplemente voy a colocar los números en la parte de abajo. Fíjense, decimos 10 por A, es decir, 10 por 300, esto se convierte en 3000, más 40 por B, que sería 40 por 100, pues esto se convierte en 4000. Esto debe ser igual a 7000. 3000 más 4000, pues esto en realidad sí son los 7000. Por lo tanto, se cumple el valor para la ecuación número 2. Ya ustedes hagan como ejercicio extra resolver la operación para el ejercicio, o la ecuación más bien, en la ecuación número 1. ¿De acuerdo? Sustituir los valores de A y los valores de B para determinar que se cumpla que el valor total de la venta de boletos sería 14,600. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuando con el siguiente tema, vamos a empezar a revisar algo que ya ustedes han trabajado a lo largo de su historia académica, que son los famosos planos cartesianos. Un plano cartesiano es la representación de elementos en algo que se conoce como R2, ¿de acuerdo? R2, es decir, elementos que están dentro de los números reales, pero en dos dimensiones. En este caso, las famosas dimensiones van a ser el eje X, que es el eje horizontal, y el eje de las Y, que es el eje vertical. ¿Vale? ¿Vale? ¿Para qué nos sirve tener colocado, pues, un plano cartesiano? Dentro de estos planos cartesianos, como yo les comentaba, podemos colocar varios elementos que en realidad va a ser un conjunto, un par ordenado de coordenadas. Es decir, tendríamos un punto P dentro del plano cartesiano que va a tener dos coordenadas. Recuerden, siempre debemos cuidar el orden alfabético, por eso se los he venido repitiendo pues muchas veces. La primer coordenada siempre va a ser el valor de nuestro eje en X. La segunda coordenada va a ser el valor en Y. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos identificado esto, que un plano cartesiano va a contener elementos dentro de él que se van a componer por un conjunto o un par de coordenadas, empezando por el valor en X y después el valor en Y, pues otra parte importante que hay que mencionar es lo siguiente. Justo en la mitad o en el cruce o en la intersección, como le quieran llamar, de estos dos X, de estos dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, nosotros vamos a tener este punto central que vamos a llamar el origen, ¿de acuerdo? El origen. Y este origen va a tener como coordenadas los puntos 0, 0. Es decir, siempre va a estar justo en la intersección de nuestros dos ejes. Ahora bien, los valores dentro del eje de las X, desde el origen hacia la derecha, nosotros vamos a tener valores positivos. Del origen hacia la izquierda, vamos a tener valores negativos. Ahora, ¿qué ocurre con el eje de las Y? Ah, pues bueno, del origen
hacia la parte superior van a ser los valores positivos y del origen hacia la parte inferior vamos a tener valores negativos, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a plasmar dentro de este plano cartesiano. ¿Qué otra parte es importante visualizar? Dentro del plano cartesiano, si ustedes se dan cuenta, ahorita pues bueno, yo no lo tengo cuadriculado, pero en realidad estamos formando 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Los cuadrantes, pues obviamente, como se pueden dar cuenta, son secciones de nuestro plano cartesiano. Ahora, ¿cómo podemos ir nombrando o numerando, que en realidad sería la palabra, cómo podemos numerar estos cuadrantes? Siempre vamos a iniciar a partir del eje de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerden también que, por ejemplo, cuando ustedes han jugado con grados dentro del círculo, de esa manera es como los empezamos a medir. De el eje de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto nos va a servir mucho para los temas que vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera podemos decir que este va a ser el cuadrante número 1. También a la hora de numerarlos vamos a tomar números romanos, cuadrante número 2, cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. ¿De acuerdo? Siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra parte es importante apreciar dentro de nuestro plano cartesiano? El comportamiento de los signos de nuestras coordenadas. ¿De acuerdo? Fíjense, para el cuadrante, número 1, ¿cómo se comportan los signos? Recuerden, primero, los valores del eje de las X. Podemos apreciar que estos valores siempre van a ser positivos. ¿Qué ocurre con el eje de las Y? Pues de nueva cuenta, todos los valores van a ser positivos. Por lo tanto, podemos decir que el cuadrante número 1 va a tener coordenadas positivas en Y, en X, y en Y. Vamos a ver qué ocurre con el cuadrante número 2. Fíjense, los elementos en X todos son negativos. Los elementos en Y todos son positivos. En el cuadrante número 3, de nueva cuenta, todos los elementos en X van a ser negativos y los elementos en Y ahora también van a ser negativos. Cuadrante número 4, en el eje X todos son positivos, pero en el eje Y todos son negativos. Entonces, esta parte de los signos también va a ser importante. ¿Por qué? Nos pueden llegar a preguntar, el punto M menos 2,3, ¿en qué cuadrante está ubicado? Y rápidamente nosotros ya podemos apreciar que el primer elemento es negativo, el siguiente es positivo, por lo tanto, podemos decir que está ubicado en el cuadrante número 2. ¿De acuerdo? Si esto nos lo llegan a preguntar. Obviamente, a la hora de ubicar estos elementos, pues ya tenemos que llevar a cabo otro procesamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿por qué es importante saber esta distribución dentro del plano cartesiano? Pues bueno, ahorita vamos a conocer algo que realmente ya lo hemos venido trabajando anteriormente. Sin embargo, todavía no entrábamos a detalle con esta nomenclatura. A partir de ahora, a esas ecuaciones que nosotros trabajamos anteriormente, vamos a darles el nombre de función. Una función es la relación existente entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del segundo. Esto tal vez todavía no les quede demasiado claro, pero vamos a ver. La representación de una función es la siguiente. Y es igual a f de x. ¿Esto qué quiere decir? Que la variable y va a ser igual a la función en x. ¿Vale? Ahorita vemos a qué se refiere con esta parte de la función. ¿Qué es importante apreciar de estos elementos? Que y
va a ser una variable dependiente. ¿Por qué va a ser una variable dependiente? Porque va a depender justamente del valor que va a tomar x dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestra función. Y en este caso, pues x va a ser la variable independiente. Vamos a ver este ejemplo que tenemos del lado derecho del pizarrón. Nos están dando la función f de x es igual a x cuadrada menos 3. Recuerden, esto que tengo aquí, f de x, nosotros también lo podemos ver como y, ¿de acuerdo? Es decir, lo voy a poner aquí en más pequeñito, y es igual a x cuadrada menos 3. Esto es la misma representación de lo que tenemos abajo. Es una función, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con los famosos términos dependientes e independientes? Pues bueno, vamos a suponer que nos piden ¿cuál es el determinar el valor para f de 1? ¿De acuerdo? Determinar el valor para f de 1. Incluso este 1 lo voy a cambiar de color y vamos a ponerlo en uno distinto. F de 1. Fíjense, estoy sustituyendo a la x por este elemento 1. Quiere decir que en mi ecuación original también voy a sustituir en todos los elementos donde yo tenga x por este elemento que me están dando. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahora sí calculamos. Jerarquía de operaciones. 1 al cuadrado, pues se convierte en 1 menos 3. 1 menos 3, pues nosotros ya sabemos que esto es igual a menos 2. Por lo tanto, podemos decir que cuando x vale 1, el valor de y va a ser igual a menos 2. Ahorita les voy a explicar por qué es importante tener esto. Voy a partir este elemento. Vamos a poner otro. F de 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, cuadrado menos 3. F de 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sustituimos en este caso al valor de 5. 5 al cuadrado nos queda 25 menos 3 y esto nos queda como resultado un 22. Por lo tanto, podemos decir, como les había comentado, vamos a escribirlo en esta parte, que f de 1 es igual a menos 2, f de 5 es igual a 22. ¿Esto qué significa o esto qué implica? Recuerden que hace ratito estábamos platicando de los pares ordenados dentro de un plano cartesiano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando x, recuerden que este es el valor de x, cuando x vale 1, en este caso, ¿qué decimos? No lo olviden que esto es igual a y, esto es igual a y, por lo tanto, ¿qué decimos? Y es igual a menos 2. Menos 2, aquí en este caso y es igual a 22. Entonces, cuando x vale 5, y vale 22. Y entonces, así vamos a ir armando esa relación dentro de los valores de nuestra función. Entonces, ahorita estamos matando a dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? En una primera instancia, estamos encontrando el valor de la función. Estamos encontrando el valor de la función con un elemento dado. En este caso me están diciendo que x vale 1. Y además, estamos empezando a crear este conjunto de pares ordenados que al final de cuentas nosotros vamos a poder graficar dentro de nuestro plano cartesiano. Y allí vamos a identificar el tipo de funciones que podemos encontrarnos. ¿De acuerdo? Dentro de las funciones, nosotros vamos a encontrar una clasificación justamente de estas funciones. Y además también a esto, pues nosotros lo vamos a llamar como funciones algebraicas. Las que a nosotros nos interesa ahorita revisar son tres. La primera de ellas son las funciones constantes. Las funciones constantes tienen esta forma, ¿de acuerdo? F de x es igual a c. ¿Qué quiere decir con esto? Una función constante es cuando nos dicen, por ejemplo, y es igual a 3. ¿Sale, vale? Como se pueden dar cuenta, una función constante no tiene término en x. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí no importa si x vale 1, pues el valor en este punto en y va a ser 3. Si x vale 5, el punto va a seguir valiendo 3 en y. Si esta vale 1.000.000, pues este punto va a seguir valiendo 3. Es decir,
se comporta como una línea recta de manera constante. En las funciones constantes, entonces acuérdense, no tenemos término sin término en X, ¿de acuerdo? Sin término en X. Déjenme escribir mejor este. Sin término en X es en una ecuación constante o en una función constante. Ahora, ¿qué ocurre con las funciones lineales? Pues en este caso la representación es del siguiente tipo. F de X es igual a Bx más C. Quiere decir que en este caso sí vamos a tener un elemento en X y un valor constante. ¿De acuerdo? En este caso, lo que nos interesa saber es que este valor va a ser, o este coeficiente, por eso lo puse también con este color, va a ser siempre distinto de 0. Es decir, que puede ser números positivos o números negativos, pero siempre distinto de 0. ¿Por qué? Porque si lo tuviéramos como un elemento en 0, pues obviamente esto desaparece y esto se convierte en una función constante. Entonces, este elemento siempre va a ser diferente de 0. Puede ser negativo o puede ser positivo. En el otro caso, la constante no importa el elemento o el valor que tome. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser 0. Pero una ecuación lineal siempre debe de cumplir esta referencia que tenga un término en X. Siempre va a tener término en X, ¿de acuerdo? Y entonces la representación gráfica va a ser una línea recta con cierta pendiente, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a determinar cómo encontramos, pues justamente esta pendiente, ¿de acuerdo? Y por último, de las que nos interesa observar, pues vamos a tener las ecuaciones cuadráticas o las funciones cuadráticas. Estas también ya previamente las trabajamos. ¿Cuál es la característica? Que forzosamente va a tener un término en X cuadrada, ¿de acuerdo? Sin importar todo lo demás. Es decir, aquí el término o el coeficiente en X sí puede ser 0 y también el coeficiente en C puede ser 0. Aquí lo importante para cada elemento, para las funciones lineales, es el término en X y el término cuadrático, ¿de acuerdo? También aquí en este caso su coeficiente puede ser negativo o positivo, pero no puede ser 0, porque si fuera 0, entonces ya se convierte en una función lineal. Ahora, la característica en cuanto a representación gráfica es que una ecuación cuadrática siempre va a representar una parábola que puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso también en clases posteriores vamos a ver cómo determinar cuál es la apertura de estas parábolas, ¿de acuerdo? Lo importante que hay que ver aquí entonces es las funciones constantes no tienen término en X, solamente son elementos constantes o aritméticos. Aquí en este caso también puede ser 0, ¿de acuerdo? Pueden ser negativos o positivos y siempre nos representan una línea recta, sin pendiente. Las ecuaciones lineales o las funciones lineales forzosamente tienen un término en X, acompañadas de un término constante que puede ser 0 y son representadas por una línea recta que tienen cierta pendiente. En este caso yo la representé con su pendiente positiva. Sin embargo, también podría tener una pendiente negativa, ¿de acuerdo? Pero siempre va a tener una pendiente. Esto también más adelante vamos a ver, como les reitero, cómo encontrar el valor de la pendiente para ver si es positiva o si es negativa. Y por último, las ecuaciones o las funciones cuadráticas, siempre hay que cuidar que se tenga este término cuadrático y su representación siempre va a ser una parábola, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos, pues bueno, ya les puse aquí. Para cuando son constantes podemos decir y es igual a menos 5. No importa cuánto valga X, siempre el valor va a ser igual a menos 5, ¿de acuerdo? ¿Cuál es algún ejemplo de las expresiones lineales? Pues por ejemplo, f de x igual a x más 3, f de x igual a menos 8x más 9. ¿Sale, vale? Otra, f de x igual a 7x. ¿De acuerdo? Aquí a pesar de que no tiene elemento constante, pero sí estamos cumpliendo que guarda por ahí su representación en el término de x. Y por último, pues las cuadráticas ya las hemos trabajado. F de x es igual a x cuadrada menos 3x
más 2, por ejemplo. F de x igual a 3x cuadrada menos 9x más 1. Y, por ejemplo, f de x igual a, vamos a poner 4x cuadrada menos 36. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos ejemplos de estas funciones que nosotros vamos a poder ir trabajando. Dentro de esta clasificación de las funciones, debemos de tener cuidado con otras dos nuevas definiciones, lo que nosotros vamos a conocer como el dominio de la función y como el rango de la función. En este caso, el dominio van a ser todos los valores que nosotros vamos a poder utilizar para nuestra función, ¿de acuerdo? Y el rango también recibe el nombre de contradominio, van a ser los valores resultantes, ¿de acuerdo? Aquí vean, vamos a abocarnos a las primeras dos clasificaciones. Dentro de las funciones constantes, el dominio, vamos a poder tomar todas las coordenadas o todos los elementos que vayan desde menos infinito hasta infinito, ¿de acuerdo? Y como rango, es decir, el valor resultante, pues siempre vamos a tener a la constante. Acuérdense que les dije que aquí no importa si tenemos menos 1.000.000, si la función es f es y igual a 3, pues siempre este valor va a ser 3. No importa si vale 0, siempre va a ser 3, si vale 1 va a ser 3, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces el rango o el valor resultante, pues siempre va a ser el valor de esa constante. Para las funciones lineales, aquí es en donde vamos a tener mucho cuidado. Son los valores que podemos tomar. Sin embargo, no quiere decir que forzosamente tiene que cumplir todo el contenido o todo el conjunto desde menos infinito hasta infinito. ¿De acuerdo? Y el rango, pues obviamente también iría desde menos infinito hasta infinito, que son los valores que nosotros podemos tomar. Ahora, vamos a dejar pendiente lo de la ecuación cuadrática porque esto lo vamos a ver más a detalle cuando entremos de lleno con las parábolas. ¿Vale? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Y esto es para que verifiquemos lo que ocurre con las ecuaciones lineales, que son las que realmente nos van a interesar en este momento. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a poner que tenemos la función y es igual a 3x menos 2. ¿De acuerdo? Y entonces, pues vamos nosotros a hacer una pequeña tabulación. Vamos a encontrar los valores de estos elementos. De un lado ponemos a las x. De este lado vamos a evaluar la función, es decir, f de x igual a 3x menos 2. Y del otro lado, pues vamos a poner los valores resultantes. Esto vamos a hacerlo simplemente con 4 elementos. 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Voy a tomar por aquí algunos números. Por ejemplo, voy a tomar a menos 1, 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Y entonces, pues vamos a empezar a sustituir valores. ¿Qué decimos? F de menos 1 es igual a 3 multiplicado por menos 1 menos 2. 3 por menos 1 me queda menos 3. Menos 2, pues esto ya nosotros podemos observar que como resultado me va a quedar un menos 5. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué ocurre con el siguiente. F de 0. F de 0 va a ser igual a 3 multiplicado por 0 menos 2. 3 por 0, pues es igual a 0 menos 2. 0 menos 2, pues como resultado me quedó menos 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre con el siguiente. F de 1. F de 1 sería igual a 3 por 1 menos 2. 3 por 1, pues se convierte en 3 menos 2. Se convierte en 1 positivo. Perdón, aquí lo voy a poner con color rojo también. Y por último, f de 2. F de 2 es igual a 3 multiplicado por 2 menos 2. 3 por 2 se convierte en 6 menos 2. Pues esto podemos apreciar que nos queda como resultado un menos 4. El dominio, en este caso van a ser todos los valores que están en X. ¿Sale, vale? Todos los valores que están en X. El rango son todos los valores que nosotros tenemos en Y y que además son valores resultantes. Entonces podemos decir, aquí sí, que el dominio van a ser todas las X que pertenecen al conjunto que va desde menos infinito
hasta infinito positivo, ¿de acuerdo? Y el rango, pues como podemos observar, seguramente más atrás, aquí, perdón, no sé por qué puse -4, es 4 positivo, perdónenme. Aquí podemos apreciar que en la parte superior, es decir, si tenemos -2, -3, vamos a tener elementos negativos. Y cuando tomamos algunos elementos positivos, pues también vamos a ir formulando datos positivos. Entonces, el rango van a ser todos los elementos que estén desde menos infinito hasta infinito. No sabemos cuáles son esos elementos. Ahora bien, voy a dejar este ejercicio de este lado. Ya tenemos el dominio y tenemos el rango encontrado. Pero vamos a ver qué ocurre. Y voy a dejar también justamente este elemento. Voy a borrar lo que tenemos acá. Vamos a suponer que ahora nos dan la siguiente ecuación lineal que nos dice y es igual a 3 sobre x. ¿De acuerdo? Y es igual a 3 sobre x. Fíjense, voy a borrar esto y lo vamos a poner con un color más fuerte para que se alcance a apreciar. Y es igual a 3 sobre x. Ojo con esto, ¿eh? Y vamos a, incluso si quieren le podemos poner una constante. Más 1. ¿Sale, vale? Vamos a hacer de nueva cuenta nuestra tabulación. Voy a tratar de hacerla lo más pequeñita que se pueda. 1, 2, 3. Vamos a tomar simplemente 3 valores. ¿Vale, vale? Esto simplemente es para que tengamos aquí o verifiquemos con mucho cuidado este caso en particular. Tengo aquí a mis x, tengo f de x igual a 3 sobre x más 1 y aquí tengo el valor de y. ¿De acuerdo? Vamos a poner por aquí valores que vayan desde menos 1, 0 y 1. Voy a empezar con los de la parte superior. Decimos f de menos 1 es igual a 3 sobre menos 1 más 1. 3 sobre menos 1 me va a quedar menos 3 más 1 y esto me queda como resultado un menos 2. Perdón por lo pequeñito que está, espero que se alcance a apreciar bien en el video. Voy a hacer la de la parte inferior. Decimos f de 1 va a ser igual a 3 sobre 1 más 1. 3 sobre 1 me queda 3 más 1 se convierte en un 4. ¿De acuerdo? Pero ojo, y esto incluso lo voy a sacar y lo vamos a hacer más grande para que se alcance a apreciar. ¿Qué ocurre? Decimos f de 0. Tenemos 3 sobre 0 más 1. Yo les pregunto, ¿cuál es el resultado de dividir 3 sobre 0? Recuerden que 3 sobre 0 o cualquier elemento que tengamos dividido sobre 0, esto nos va a marcar un error matemático. Es una indeterminación. Por lo tanto, 0 no es un valor permisible para el dominio de esta función. Por lo tanto, en este caso diríamos lo siguiente. El dominio van a ser todas las x que pertenecen al conjunto desde menos infinito hasta infinito positivo menos el 0. ¿Vale? Esto se puede colocar así de repente. Menos el 0 o el conjunto de todos los datos que estén en 0. 0 aquí yo no lo puedo tomar como un valor para mi dominio. Esto que acabamos de hacer ahorita y que vamos a ver también más adelante, nos va a servir para encontrar algo que se llaman las asíntotas de la función. Pero esto se los explico más adelante, ¿de acuerdo? Solamente lo que quiero que observemos es esto, que si mi literal está como denominador, debemos cuidar que este elemento sea siempre diferente de 0. No importa si es positivo o si es negativo, pero que cumpla esa condición, que sea diferente de 0. En este caso apareció de esta manera. Pero ¿qué ocurre si nos dieran la siguiente función? F de x igual, bueno, la voy a partir así, perdón que ya estoy haciendo un revoltijo por todos lados. F de x es igual a 1 sobre x, aquí en este caso, sobre x menos 3. ¿De acuerdo? O sobre x más 3 también podría haber quedado. Ya les dije, lo que debemos de cuidar es que este elemento siempre sea distinto de 0. Entonces, lo que hacemos es encontrar la igualdad. X menos 3 es igual a 0
decimos que x es igual a 3. Y entonces podemos decir que el dominio van a ser justamente todos los números que estén desde menos infinito hasta infinito positivo, menos el conjunto de los números en 3. ¿Sale, vale? Ese es el dominio para esta función. Los elementos permisibles. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, puede ser el 0, pero no puede ser el 3. ¿Por qué? Porque si pongo aquí el 3, 3 menos 3 se convierte en 0 y ¡pum! Se me determina esta función. ¿De acuerdo?